A nuestro querido público, le comunicamos que debido al aislamiento preventivo, nuestras transmisiones en directo son vía remota y dependen de la señal de Internet. Por ello, les pedimos comprensión ante las fallas que puedan presentarse. Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentan El Árbol de las Ideas. Bioética, ciencia y filosofía para la vida. Con Paulina Rivero Weber. Es un gusto saludarles. Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética de la UNAM. Y en esta ocasión vamos a hablar de algo muy importante. Vamos a hablar de ciencia y género. Y para ello está con nosotros la doctora Eulalia Pérez Cedeño, quien ya platicaremos y presentaremos ante ustedes. Y de manera previa, igual que siempre, vamos a escuchar una cápsula que el Programa de Bioética y Radio UNAM han preparado para ustedes. Solemos pensar en la ciencia como uno de los mayores logros de la humanidad y de la cual se despliegan todas las ramas del gran árbol del conocimiento. Sin embargo, la historia de la ciencia está llena de episodios sombríos, olvidos terribles y violencias relacionadas con cuestiones raciales, de clase social y, por supuesto, de género. Esto podemos comprobarlo con un sencillo ejercicio. Intenta recordar el nombre de 3 científicos importantes de la historia. Ahora, hagamos lo mismo, pero con 3 científicas igual o más importantes. En general, justificamos este hueco en nuestra historia al pensar que si no podemos recordar a muchas científicas, lo más probable es que sea porque no existieron o porque sus contribuciones no fueron tan trascendentales. Y esto es un grave error. La falta de mujeres en la ciencia no tiene nada que ver con sus capacidades o su interés en este aspecto, sino con la exclusión y la marginación a las que han sido sometidas durante siglos. Y la primera manifestación es que históricamente se les han negado los espacios de estudio e investigación. Durante la Edad Media, las mujeres dedicadas al conocimiento quedaban relegadas a monasterios y conventos, además de ser excluidas sistemáticamente de las nacientes universidades. Pero aún más grave que esto es el hecho de que aquellas mujeres que hicieron grandes aportaciones no fueron reconocidas debidamente. Es decir, que el hecho de que apenas podamos recordar tan solo a 3 de ellas fue realizado adrede por quienes escribieron la historia de la ciencia. Tenemos, por ejemplo, a Hipatia de Alejandría, quien realizó destacados avances en matemáticas y astronomía y que fue atacada por diversos filósofos aún después de su muerte. No fue sino hasta mediados del siglo XIX que las mujeres fueron aceptadas formalmente dentro de las universidades, pero desafortunadamente no de forma generalizada en el mundo, ya que ese acontecimiento tuvo que esperar hasta la segunda mitad del siglo XX. Y aunque su participación ha aumentado notablemente en todas las disciplinas científicas, no ocurre igual con su reconocimiento, a pesar de que sus contribuciones sean determinantes para nuestra historia. Entre ellas, podemos mencionar a Rosalind Franklin, cuyas fotografías por difracción de rayos X fueron claves para la primera propuesta de modelo de ADN, o Sophia Brahe, colaboradora y hermana de Tycho Brahe, con quien realizó las observaciones planetarias que fueron fundamentales para que Kepler formulara sus leyes del movimiento planetario, pero ninguna de ellas recibió el reconocimiento merecido por su trabajo. La exclusión, la marginación, el olvido y el menosprecio son obstáculos diarios en el quehacer de las mujeres científicas. Y aunque esto ha cambiado en décadas recientes, debido al trabajo de historiadoras y filósofas de la ciencia que han desenterrado estos secretos desde una perspectiva de género, aún hay muchos muros sexistas y androcéntricos por derribar. Les decía que estamos con la doctora Eulalia Pérez Cedeño, quien es profesora de investigación en ciencia, tecnología y género en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y es catedrática de Lógica y Filosofía de la Ciencia. Ella ha sido profesora e investigadora en universidades como la Universidad de Barcelona, la Complutense de Madrid, así como la Universidad de Cambridge y la Universidad de California en Berkeley, y entre otras cosas ha sido directora general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y actualmente coordina la Red Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Género.
Entre sus temas de investigación están la filosofía de la ciencia, la relación entre la ciencia, tecnología y sociedad, así como entre ciencia y género. Y hoy se encuentra aquí para hablarnos de esta última cuestión, ciencia y género, que es, por cierto, el tema de un libro que ha hecho mucho ruido. Eulalia, bienvenida al programa. Muchas gracias por invitarme. Eulalia, platícanos cómo va tu libro. Cuéntanos de qué trata, cuéntanos, bueno, comencemos por el título y platícanos un poco sobre tu libro. Sí, bueno, las mentiras científicas son las mujeres. El término mentiras está entrecomillado porque ahí lo que queremos decir no es exactamente que se haya dicho mentiras a propósito. A veces sí, pero simplemente en el sentido de falsedades que se han dicho sobre las mujeres. Entonces, lo que hacemos nosotras es hacer un recorrido por la historia de la ciencia, porque a lo largo de la historia de la ciencia las mujeres han sido objeto de afirmaciones, de hipótesis, de teorías pues que han llevado a errores muy graves. Y en realidad lo malo no es que haya llevado a errores muy graves, sino que esos errores se han utilizado para justificar el estatus subordinado e invisibilizado de las mujeres, ¿no? Y además también se han dejado de lado pues muchos temas relacionados con su cuerpo y con su salud, porque se ha entendido lo humano como lo masculino, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos pues a lo largo de estas páginas es intentar, por un lado, mostrar que ha habido muchas más mujeres de las que en realidad suelen aparecer o solían aparecer en las historias de la ciencia, porque afortunadamente eso se va corrigiendo, pero también pues mostrar que las mujeres, por un lado, no han sido consideradas sujeto de conocimiento, pero tampoco han sido consideradas objeto de conocimiento, más que en aquellos aspectos que tenían que ver con su especificidad reproductiva, porque siempre se ha pensado que el modelo era el varón y que todo lo que se aplicaba al varón pues se aplicaba a las mujeres, si es que se pensaba en aplicarlo a las mujeres, que muchas veces no, ¿no? Entonces, bueno, pues abordamos pues falsedades científicas con ejemplos como el de la biología de Darwin, el determinismo biológico que dice o que como estamos determinadas biológicamente, pues no hay nada que la educación o otros aspectos puedan cambiar, ¿no? Que eso es algo que aparece también en la sociobiología y en la psicología evolucionista, o también las supuestas diferencias cognitivas entre los sexos, ¿no? En fin, abordamos una serie de cuestiones que al fin y al cabo, o al final, lo que nos lleva es a identificar una serie de sesgos de género que se suelen dar y que muchas veces no somos conscientes de ellos, ¿no? Claro, claro. Y todo esto, bueno, tú como especialista también en el área de lógica lo sabes de sobra, pero todo esto implica que esta ciencia nuestra, esta ciencia tan acostumbrada que tenemos los occidentales, y bueno, en general, ahora ya de manera globalizada, no está exenta de interpretación, ¿no? Esto es, se puede emplear la ciencia para argumentar, no sé si decirlo, Eulalia, sofísticamente, y apoyar ciertas ideologías, ¿no? Estoy pensando no solamente de género, sino incluso de raza. Por ejemplo, aquel famoso experimento en el que se medía el cráneo de diferentes razas, porque ahora es un concepto muy cuestionable. Y entonces se pensaba que los más chiquitos eran menos inteligentes, no se sabía lo que era la sinapsis, no se sabía lo que era una neurona. Sí, ¿cómo la ciencia, nos gustaría que nos platicaras esto, cómo la ciencia es capaz de interpretar estos datos para soportar o apoyar una ideología que disminuye a la mujer, ¿no? Que hace menos a la mujer?
Pues es bastante sencillo. Se ha considerado siempre que la ciencia es algo objetivo y neutro con respecto a los valores, pero la ciencia la hacen personas de carne y hueso, personas que viven en un determinado momento, en un determinado lugar, en una determinada cultura, y todo eso conlleva valores de todo tipo, valores éticos, valores económicos, valores sociales, valores culturales, y eso, pues, como personas que somos, pues se nos puede colar perfectamente cuando hacemos ciencia, cuando interpretamos o cuando formulamos una hipótesis, cuando interpretamos unos datos. Y yo suelo poner un ejemplo que me gusta mucho, que es el de unas teóricas de la evolución, ¿no? Que en los años 70, pues la idea que se tenía era que la evolución humana se debía fundamentalmente al desarrollo del cerebro y al uso de instrumentos para la caza de grandes piezas. Y entonces, pues se hablaba de las sociedades de cazadores, ¿no? Y se pensaba además que los cazadores eran varones, no pensaban que esto. Entonces había una serie de teóricas de la evolución que eran además feministas, que no estaban satisfechas con esta interpretación. Entonces, como feministas, buscaron otro enfoque, y el enfoque que dieron fue, pues, fijarse, por ejemplo, en una tribu que había sido estudiada por varios antropólogos, como Marvin Harris, que es la tribu de los Sikh, que están en determinadas zonas de África, y entonces vieron que ahí no solamente por supuesto, las grandes piezas no se cazan, pero que gran parte de la ingesta y, por tanto, la necesaria para el desarrollo cerebral, pues viene dada por raíces, por bayas, por frutos secos, y también se dieron cuenta de que esto lo hacían sobre todo las mujeres, ya habiendo una cierta división sexual del trabajo. Y entonces, ¿qué pasa? Pensaron, bueno, pero estas mujeres, efectivamente, como están con las crías y van a recoger bayas y tal, ¿qué hacen? Pues, por un lado, hacen cestillos vegetales, de productos vegetales para coger las bayas, también unas especies que llamaríamos nosotros de mochila para llevar a los niños encima mientras hacían estas tareas. ¿Y qué pasa? Claro, eso al ser vegetal no queda en el registro fósil, pero como también los antropólogos y los biólogos se fijan en cómo estas tribus o estas culturas viven ahora, porque piensan que pueden indicarnos cómo vivieron nuestros antepasados, pues se dieron cuenta de esto y transformaron la idea. Ellas propusieron muy así, digamos, muy desafiantes la hipótesis de la mujer recolectora, pero eso cambió radicalmente toda la interpretación de nuestros orígenes, y hoy en día no se habla para nada de sociedades cazadoras ni de sociedades recolectoras, sino de sociedades cazadoras y recolectoras. Entonces, yo creo que esto es un ejemplo muy bueno de cómo los valores culturales, en este caso feministas, de estas mujeres permeaban la ciencia. Igual que antes los valores estrictamente sexistas, podríamos decir, porque no se fijaban más que en una parte de la humanidad, pues habían permeado esa teoría, porque se fijaban única y exclusivamente en que en el registro fósil que nos quedaba de, pues sí, bifaces, hachas, puntas de lanza, etcétera, etcétera, pero no habían parado a pensarse en el valor de estas otras invenciones culturales, como se las llama, ¿no? Y lo mismo está pasando ahora en la arqueología con las pinturas rupestres, ¿no? Siempre se ha pensado que quienes pintaban en las cuevas eran varones, y ¿por qué no van a pintar mujeres, por ejemplo, ¿no? En fin, hay muchos ejemplos de estos, que algunos de ellos los recogemos en nuestro libro, otros no, claro. Y también ahí tocas la cuestión sexual y cómo ha sido interpretado el cuerpo de la mujer, ¿no? Me parecería muy interesante que nuestros radioescuchas y nuestras radioescuchas ubicaran un poco ese discurso, porque parece mentira, pero todavía no es un discurso superado, ¿no? Bueno, es que lo que ha pasado con los cuerpos de las mujeres es que, igual que digo que no se las ha considerado sujeto de conocimiento, pues tampoco se las ha considerado como objeto de conocimiento. Y, por ejemplo, pues como se consideraba que la norma era el varón, pues, por ejemplo, siempre se ha asumido que las enfermedades de hombres y mujeres son similares, cuando de hecho no lo son. Por ejemplo, los infartos de miocardio cursan de diversa manera en las mujeres que en los hombres. Y luego
luego, por ejemplo, pues se han hecho muchísimos estudios que se han hecho solo con varones y ensayos clínicos. Por ejemplo, hay un estudio muy famoso sobre la efectividad de la cirugía coronaria y ese estudio se hizo solamente con varones. O el famoso estudio sobre el efecto preventivo de la aspirina para evitar enfermedades cardiovasculares, pues se hizo con 22.000 varones. O, bueno, otros muchos que podríamos señalar. Por eso, como digo, si se ha olvidado y se han dejado de lado todo lo que no tuviera que ver con los aspectos reproductivos de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Entonces, me puedes preguntar, ¿y por qué se hacía eso? Bueno, pues se dice que es que los hombres son más baratos y más fáciles. Se hacían y en parte se siguen haciendo, porque no hace mucho vi un estudio donde el porcentaje de mujeres no llegaba al 30%, ¿no? Entonces, se dice que los hombres son más baratos y más fáciles de estudiar, los ciclos hormonales normales de las mujeres dicen que complican el análisis y lo hacen más costosos, y también que si incluyes mujeres que están en edad de procrear, que si las incluyes en los ensayos clínicos, pues eso puede tener efectos posteriores en la procreación. Claro, ¿eso qué supone? Pues supone otra vez una serie de sesgos. Por un lado, pensar en las mujeres sobre todo como seres procreadores, no como personas. Y además se está olvidando a muchas mujeres, por ejemplo, las mujeres menopáusicas o posmenopáusicas, o mujeres que no quieren tener hijos, o mujeres, por ejemplo, que se ven obligadas cuando están embarazadas a tomar fármacos que no se han testado en mujeres, ¿no? Y luego también esto ha tenido otro efecto, ¿no? El de ser subtratadas a veces, por ejemplo, pues cuando una mujer está embarazada, si tiene determinadas enfermedades, hay veces que no se la medica adecuadamente o hay veces que se las sobretrata, por ejemplo, cuando se la somete a histerectomías innecesarias o a cesáreas, ¿no? Hace no mucho oí unas declaraciones del presidente de la Sociedad Ginecológica Europea, creo que era, donde contaba que el número de cesáreas innecesarias que se hacían en Europa, en toda Europa, estaba en torno al 30%, lo cual es realmente una barbaridad, ¿no? Y luego también pues, se ha ocultado anatomía sexual femenina que no tiene que ver con la reproducción. Por ejemplo, hasta muy recientemente, a pesar de que se conoce desde el siglo XVIII, no se hablaba de la próstata femenina o tampoco de la eyaculación femenina, ¿no? O sea que todo esto es muy, muy tremendo porque, claro, estás dejando de lado aspectos muy importantes para la salud de las mujeres. Claro, y hay una gran ignorancia todavía sobre estos temas, hay un tabú en torno a ellos que nos hace incluso no nombrarlos, ¿no? Yo no sé tú qué pienses sobre el lenguaje inclusivo. A mí me parece que en general nuestra lengua, como muchas otras, pues para hablar en plural opta por el masculino y me parece que no se trata de una cuestión gramatical, sino de una cuestión histórica, de una cuestión, hoy en día, de una cuestión ética. Entonces, a mí sí me parece muy grave que no se nombre a niños y a niñas, o sea, que la niña aprenda que cuando en el colegio se grita niños, vamos todos al salón, la niña aprenda que también ella se tiene que levantar y meterse al salón, porque aunque sea niña, eso no cuenta, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante el lenguaje inclusivo, porque lo que no se nombra no existe. Entonces, la idea que solemos tener cuando hablamos en masculino y sobre todo cuando nos referimos, estamos hablando de campos o de profesiones muy masculinizadas, tendemos a imaginarnos siempre un varón. Entonces, es muy importante el lenguaje inclusivo. Y además, no sé, yo no estoy de acuerdo con eso que se dice que es muy pesado, lo de decir los niños y las niñas o los chicos y las chicas o los investigadores y las investigadoras. Sí, a veces puede ser muy pesado, pero, por ejemplo, en el mundo del espectáculo toda la vida hemos oído decir buenas noches, señoras y señores, y nadie se ha llevado las manos a la cabeza, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante y además nuestra lengua es muy rica y tiene muchas posibilidades de hacer paráfrasis para no
para no utilizar lenguaje no inclusivo. Por ejemplo, en vez de decir las y los investigadores, pues decir aquellas personas que hagan investigación o aquellas personas que están investigando. Tenemos muchísimas riquezas. Y si a veces repetimos las investigadoras y los investigadores, pues tampoco pasa nada, porque insisto, en el mundo del espectáculo se dice todas las veces y nadie ha pensado que qué horror del lenguaje inclusivo, ¿no? Claro, sí, y me parece que es importante porque tú lo acabas de decir, lo que no se nombra no existe, ¿no? No es imposible no darnos cuenta de que no nombrar a la mujer está de alguna manera dándole el espaldarazo y apoyando un mundo de hombres en donde lo que hace falta es exactamente lo contrario, apoyar un mundo de mujeres porque es el objeto de acoso y es el objeto de violencia, desgraciadamente todavía en muchas sociedades, ¿no? Sí, entonces, violencia que además no solo es violencia física, que es terrible, pero que es violencia psicológica, que es violencia simbólica, ¿no? Entonces, eso es muy importante, por eso que aparezcan mujeres y es muy importante para las generaciones futuras, porque si las niñas no tienen modelos de referencia de mujeres, no van a considerar que son capaces de hacer determinadas cosas. Igual que los hombres, también estamos muy preocupados últimamente y preocupadas porque no hay niñas o chicas que vayan a las carreras STEM, pero a mí me está preocupando mucho que no haya chicos que vayan a profesiones de cuidado. Por ejemplo, me parece tan horrible o tan mal que estén masculinizadas las ingenierías y demás como que estén feminizadas las disciplinas de cuidado como puedan ser medicina, enfermería o la propia educación, ¿no? Entonces, creo que es muy importante porque además los estudios cerebrales nos muestran que he leído esta mañana un estudio precioso sobre cómo los varones que se implican en el cuidado de sus niños les baja el nivel de testosterona y cuanta más testosterona, menos trabajos de cuidado les interesa hacer o hacen. Lo mismo pasa con las mujeres con respecto a sus hormonas femeninas, por así decirlo, también, ¿no? Entonces, es un estudio bastante interesante, me lo he encontrado por casualidad esta mañana, la verdad, leyendo otra cosa y me he ido inmediatamente a leerlo porque me ha parecido de lo más sorprendente, ¿no? Sí, ojalá nos lo puedas compartir para compartirlo en nuestras redes sociales también. Y tenemos también pues la intención de compartir tu libro para que la gente se entere, porque desgraciadamente esta falacia naturalista que en ocasiones podemos cuestionarla, en particular en el ámbito de la mujer, es increíblemente usual, ¿no? Por natural, o sea, el ser humano ha cambiado por siglos lo que ha sido la naturaleza, la ha adaptado. Bueno, Ortega y Gasset tienen escritos maravillosos sobre esto, el gran Ortega y Gasset, ¿no? Como no nos ha gustado la naturaleza realmente tal y como es, por más que digamos que nos gusta, realmente hemos hecho un gran esfuerzo por cambiarla, pero a la hora de cuestionar a la mujer, ahí sí, por naturaleza, ¿no? Se nos aplica que por naturaleza todo, ¿no? Entonces, y lo que es peor, que como es así, debe seguir siendo así, ¿no? Eso es lo peor de todo. Al pensar que somos así por naturaleza, sea biológicamente, genéticamente, lo que sea, pues como somos así, no se puede hacer nada por cambiarlo, ¿no? Ya lo decía Wilson, ¿no? En su libro fundamental o fundamentador de la sociobiología, que por mucho que se educara, por muchas acciones afirmativas que se hicieran, como por naturaleza las mujeres son más así, la probabilidad de que pudiéramos llegar a ser grandes ingenieras o grandes mandatarias era muy limitada. Cuando es curioso porque hemos tenido, ahora sí que como el escrito precioso de Edgar Allan Poe, La Carta, hemos tenido enfrente todo el tiempo la evidencia de que, bueno, la evidencia que ahora los genetistas nos comprueban a nivel científico, de que lo verdaderamente importante no es tanto lo que traes por naturaleza o por genética, sino el factor educativo, ¿no? Lo que realmente te va formando. Como bien ya lo decía Aristóteles, fíjate desde qué época, son los hábitos, la educación lo que nos hace llegar a ser lo que somos, ¿no? Entonces sí creo que hay que poner un gran énfasis en la educación de la mujer y del hombre hacia una nueva concepción de la relación entre el hombre y la mujer.
¿Tú no crees que hace más falta que se feminice el mundo del hombre? Hace más falta esto a que se masculinice. Me parece que ya está muy masculinizado el mundo de la mujer. Ya nos atrevemos a hacer cosas que antes eran impensables, pero el hombre no se atreve a cambiar, no se atreve a tomar esas posturas aparentemente por una tradición que son femeninas, como el cuidado de los críos, como el cuidado del hogar, como todas estas cuestiones relegadas. Pero fíjate que está habiendo un cambio bastante interesante en el terreno científico, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, desde hace unos años está habiendo una especie de giro biosocial, ¿no? Un cambio de paradigma, sobre todo en las ciencias de la vida, porque se han dado cuenta de que la comprensión de muchos procesos biológicos, en lugar de ser mecanismos fijos e inmutables, como bien has dicho, pues son respuestas fluidas y dinámicas a nuestros entornos, no solo físicos, sino también sociales, ¿no? Y entonces eso está llevando a muchos investigadores a lanzar estudios interdisciplinarios que buscan integrar enfoques de las ciencias sociales y las ciencias biológicas, ¿no? Que yo creo que puede llevar a comprender de manera más profunda cómo empiezan, cómo se mantienen y cómo se transmiten las desigualdades sociales. Yo creo que en ese sentido hay una cierta esperanza. Eulalia, se nos acaba el tiempo. Yo quisiera hacerte nada más una última pregunta antes de irnos. Caray, ¿a qué se debe tanta resistencia? Virginia Woolf decía que era miedo, que mientras más macho se muestra un hombre es que más miedo tiene de ser comparado o superado, no sé. ¿A qué se debe, desde tu perspectiva, tanta resistencia? Yo creo que es cuestión de poder, vamos a ver, el poder tradicionalmente ha estado en manos masculinas y entonces no se quieren perder ciertos privilegios. Afortunadamente, cada vez hay más varones que no están de acuerdo con ese statu quo y cada vez nos acompañan más, pero yo creo que es una cuestión simple y llanamente de poder, de no querer perder ese poder y los privilegios que ese poder conlleva. Claro. Bueno, Eulalia, pues, ¿qué te puedo decir? Lo único que puedo es agradecerte. Ha sido un honor que nos acompañes en este programa. Ha sido interesantísimo. Ojalá más adelante podamos platicar contigo sobre tu libro y concentrarnos en algunas otras preguntas muy específicas sobre tu libro. Antes queremos promoverlo un poco por acá para que las mujeres y los hombres lo lean, porque creo que a todos nos concierne, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes por invitarme. Al contrario, yo me despido de ustedes. Bueno, pues como siempre quisiera dar las gracias a nuestro productor Marco Lubián, en controles técnicos Francisco Hernández. Escuchamos la voz de Gisela Ramírez en la cápsula, cuyo guión contó con la adaptación de Mario Conde al texto original de Diego Dionisio Hernández, y se despide de ustedes su servidora Paulina Rivero Weber. Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron El Árbol de las Ideas. Bioética, ciencia y filosofía para la vida. Con Paulina Rivero Weber.